¿Cómo están? Muy buenas noches. Les decía yo a mi invitado de hoy que el personaje de su libro, de su novela, de su investigación, era un personaje, será que pues tengo los años que tengo, que cuando yo era joven estaba en boca de mucha gente, lo oías, ¿no? Era un personaje casi mítico, y me refiero a La Güera Rodríguez. Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Había leyendas, ¿no? Todo el mundo hablaba de ella. De La Güera Rodríguez, sí, es que hace 70 años se publicó el libro de La Güera Rodríguez de don Artemio de Vallarispe. Y por mucho tiempo duró, todavía es un libro que se sigue editando, todavía. Todavía se edita. Sí, es increíble. Pero por mucho tiempo duró el escándalo del libro y de la vida de Güera Rodríguez. Y creo que ahora se ha diluido un poco, ¿no? Sí, porque además, a ver, yo creo que también lo que tenían, más allá del libro, era este personaje, digamos, como fuera de lo que pasaba en aquellos tiempos, digamos, ¿no? Sí. Sí, era un personaje... Ahora le dicen, los millennials le dirían disruptor, ¿no? Sí. ¿No? Era un personaje que era disruptor frente a su tiempo, ¿no? Sí, era... En un sentido correcto, era transgresor de su época, ¿no? Exactamente, ¿no? En su época La Güera Rodríguez fue una transgresora de género, yo creo, y de muchas otras cosas. Algunos piensan y la quieren ver como una precursora del feminismo, y yo creo que tienen razón, ¿no? Porque fue una mujer que se atrevió a ser dueña de su cuerpo, de su mente y de su voluntad, en una sociedad que entonces era muy machista, ¿no? Donde la mujer no era más que una menor de edad toda su vida. Así estaba por ley, ¿no? Entonces La Güera Rodríguez fue realmente un personaje que sí fue a contracorriente de su sociedad y de su época. La Güera, digamos, y era eso, me gusta eso que dices, era jefa de todo lo que hacía. Sí. En tiempos en donde las mujeres no eran dueñas de nada. De nada. Y además tenía otras virtudes, ¿no? Era inteligente, muy inteligente, bella, o sea, la leyenda de su belleza circula todavía por todos lados. Era muy valiente, o sea, atrevió a hacer conspiraciones, estar junto con Hidalgo y Allende al principio de la independencia, a ser espía con los Guadalupes, y finalmente hasta ayudar a Iturbide a que consumara la independencia, ¿no? Impulsarlo, ¿no? ¿De dónde, Guillermo? ¿De dónde ella? Digo, ahora que has leído, ya has investigado, y has visto su vida para escribir este libro, ¿de dónde? ¿De dónde salía ese espíritu? ¿De dónde crees que salía ese espíritu? ¿De dónde? Mucho de familia. De esos tiempos del siglo, ¿no? Mucho de familia. Dos cosas. Yo creo que ella, primero, su padre fue regidor del Ayuntamiento de México, que eran los criollos de mayor arraigo y de mayor valentía que había en la ciudad y en el reino de Nueva España. Ella venía de una familia de criollos con mucho orgullo, y su cuñado, el marido de su hermana más querida, que era Josefa, también fue regidor, y no solamente fue regidor, sino fue republicano. Él murió antes de la independencia, pero era de armas tomar el marqués de Uluapa, que era el cuñado. Yo creo que de ahí le nace todo eso de familia. Y el padre no tuvo hijo. Y ella era la mayor. Es muy probable que lo haya educado como con ganas como primogénita. Exactamente. ¿No? Es decir, ese hijo que nunca tuvo, ¿no? Que en el siglo XIX, en esos tiempos del siglo XIX, el primogénito era el primogénito. Y si era primogénita. Era primogénita, entonces ella había que tomar las armas en lugar de que nunca existió, ¿no? Entonces, de alguna manera, a ver, lo que me dices es, pues sí tiene esta parte, digamos, de herencia familiar, de herencia también del privilegio del siglo, ¿no? Sí. Es decir, también era una mujer privilegiada que tuvo acceso a educación, a ver estas discusiones. La educación para la mujer no existía. Bueno, sí, claro. ¿No? O por lo menos ver educación de otros educados. Pero ella pudo educarse gracias a las amistades que tuvo. Ella siempre formó parte de la corte de los virreyes. Y en las cortes de los virreyes, que era un siglo del siglo de la Ilustración, acudían los sabios más importantes del reino. Entonces siempre estuvo en contacto con artistas. Tolsá fue su amigo, estuvo con científicos y demás. Y yo creo que ahí ella misma se fue cultivando. Y tan se cultivó que cuando fue amiga de Humboldt, cuando estuvo Humboldt en México, no tuvieron ningún empacho en convivir. O sea, Humboldt, es más, la califica como la Madame Style de Occidente, hablando de su inteligencia y de su cultura, ¿no? Entonces era una mujer que sí tuvo más educación que las mujeres normalmente. Más allá de la garra, digamos, de la garra, ¿no? sí. A ver, la leyenda de la Güera tiene que ver con que también era una cabrona. ¿Era en la alcoba? En la alcoba y fuera de la alcoba, Sí, ¿no? las dos cosas. ¿No?
En primer día era muy ingeniosa, muy valiente, y se atrevía a hacer cosas que nadie más se atrevería, ¿no? Y fue muy valiente porque arriesgó todo. Por ejemplo, al principio de la independencia, ella apoyaba con dinero a Hidalgo y Allende. Hay una denuncia que se hace en Guanajuato del tambor de Juan Garrido que dice que la Güera Rodríguez le daba dinero a la revolución en Hidalgo. Lo cual era muy valiente en aquel entonces. Sí, era muy valiente. No era fácil. Porque la familia y todo se perdía, ¿no? Ella era de familia noble. Ella no fue aristócrata, aunque sus 3 hijas sí fueron aristócratas, luego se casaron todas con marqueses y condes, pero ella no lo fue. Pero era de familia noble, y era arriesgar todo, tu prestigio, todo. ¿Cuánto hay en el expediente histórico sobre ella? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto pudiste encontrar en este tiempo? Poco. ¿Cuánto hay? Hay poco, ¿verdad? Hay poco, muy poco, porque la Güera Rodríguez ha sido olvidada por yo creo que 3 razones básicas, que primero es como todas las mujeres, hay una cierta misoginia histórica que no estudia a las mujeres, más allá de Josefa Ortiz de Domínguez o de Leona Vicario, no se estudia a ninguna otra mujer, y la Güera tiene 2 inconvenientes más, que fue primero rica. Aunque Leona Vicario también fue rica. Sí, ¿no? pero ella claramente. Ella se quedó rica toda la vida, y no están bien vistos los ricos en la historia de México, por alguna extraña razón, ¿no? Y la otra es que fue muy cercana a Iturbide, y todo lo que es Iturbide y el imperio de Iturbide es denostado, ni es bueno de estudiarlo, y todo lo que está alrededor, la historia oficial lo deniega, no lo busca, ¿no? Es más, ni celebramos la consumación de la independencia. No celebramos el inicio. Tienes toda la razón. consumación que la hizo Iturbide no se celebra. Ahora, de lo que sabemos en el expediente, que es como está reconstruida su historia y como después agregas a la historia aquí, digamos, sí tenemos suficientes datos para saber lo que fue. Sí, o sea, para todo esto, para la valentía, las cosas que hace, ¿no? Sí. Sus relaciones. Agraciadamente, el primer libro que se escribió sobre ella, una biografía novelada de Artemio de Bari Arizpe, fue hace 70 años. Es lo único que conoce la gente de la Güera Rodríguez ahora. Y por mucho tiempo no hubo nada, hasta hace, que serían 10 años, o 8 o 9 años, un estudiante de la universidad hizo su tesis sobre la Güera Rodríguez, una biografía de la Güera, y sacó documentación importantísima. Y entonces empezaron a haber datos importantísimos que nadie conocía, y que se han ido conociendo y han ido dándole más valor al peso histórico de la Güera Rodríguez. Falta mucho que estudiar. Yo creo que los historiadores, los novelistas, no nos metemos a los archivos, sino que escribimos. Falta muchísimo. Pero falta muchísimo que estudiar, pero ya hay documentación importante como para entender, por ejemplo, que la Güera estuvo muy cercana a la conspiración de Valladolid y estuvo trabajando con Allende desde 1809. Hay cosas que ya dices, ¡ay, caray! ¿Y por qué? ¿Por qué estaba en esas conspiraciones? Yo creo que ella estaba marcada por el afán de libertad. Quería ser libre ella misma. Porque así lo era ella en lo personal, lo que sabemos, y libre, ¿no? Su patria, ¿no? Exacto. Era una mujer marcada por la libertad, absolutamente, ¿no? Yo creo que liberar a su patria era tan importante como ser libre ella, ¿no? Cuando te pones a armar una novela de un personaje real como con todos esos, cuando te sentaste a escribir, cuando tenías escrita la mitad, cuando acabaste, ¿qué es lo que más te preocupaba como escritor? Había varias cosas que me preocupaban. Me preocupaba no ser fiel con la historia. Tratar de ser fiel con la historia, porque uno de los intentos del libro es reivindicar a la Güera Rodríguez, que la gente la conoce como que fue amante de muchos, pero no conocen realmente todo lo que hizo por la independencia de México, lo valiente que fue. Y ser fiel con los datos históricos era muy importante para lograr eso. Me preocupaba muchísimo meterme en los zapatos de una mujer de su talante, ¿no? Porque es como escribir una novela de María Félix, ¿no? Exactamente, no lo había pensado, tienes toda la razón del mundo. Es difícil, era una mujer muy ingeniosa, era una mujer muy inteligente, tenía muchas virtudes que es difícil escribir sobre ella, ¿no? Esas eran las máximas preocupaciones, ¿no? Y que todo sonara real. Y luego llenar esos huecos donde no hay documentos, llenarlos de una manera lógica. O sea, sí pudo haber pasado época, esto. Además, estás hablando de algo de 1809, 10, 15, ¿no? Hasta el 22, 22. Termina la novela. O sea, estás
tampoco tenemos claro qué pasaba, ¿no? Entonces, No. ¿cómo hacerlo? ¿Cómo leer suficiente para saber esto sí pudo la haber historia pasado? jamás podrá Y esto saber tiene qué lógica. pasaba en la alcoba de la Güera Rodríguez y si Ahora dicen que estaba pasaban ahí. cosas buenas, ¿no? Esa es la leyenda. Sí, pasaban cosas buenas En por la alcoba de la Güera Rodríguez, Pues ¿no? sí. Que sí sucedían cosas buenas, Pero dicen, pues, ¿no? pues es muy extraño. Yo creo que don Artemio de Valle Arispe le inventó 80,000 amantes que nunca pudieron ser. Que no podían. Yo cuando me puse a averiguar de unos que decían ahí, lo que pasa es que tuvo un proceso de divorcio con su marido, un marido que la golpeaba y que le intentó de asesinar, un balazo que no por fortuna no disparó la pistola. Entonces ella la demandó por asesinato y él la demandó en contrapartida por adulterio, en divorcio. Y a lo mejor ahí le metieron Y le- 400 y amantes. inventó 1,000 amantes para poder armar su caso. Y fue Y en aquellos comidilla. años era fácil que un hombre le inventara cualquier cosa. ¿no? Sí. Y además, en una ciudad tan chismosa, México tenía 135,000 habitantes. Era chismosísimo, el chisme corría por todos lados, le inventaron Cualquier 1,000 cosa. amantes. Pero para saber la historia de la Güera, aquí está, se llama La Conspiradora, es de Planeta, ¿ya está a la venta? Ya está a la venta. Ya está a la venta en librerías. todas partes, así que corran, pónganse a leer. Soy Carlos Puch. Guillermo, mil gracias. Al contrario, muchas gracias a ti.